aquí esta discusión del análisis del discurso. Mi nombre es Olimar Valenzuela, pero no me permite. Entonces yo le voy a hablar sobre este autor, Pokewis. Nos permite para el análisis del discurso, que es muy importante para un doctorante, para un investigador, tener claro qué quiere decir este autor durante su investigación. Él nos habla del Estado. ¿Qué es el Estado? Nos dice que es una entidad social plural y multiforme que dirige las relaciones sociales entre el gobierno y la sociedad, que produce una regulación social propiciando que la regulación de la formación del profesorado, con políticas centralistas y descentralistas, con cambios sociales desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actual reestructuración del Estado. Subrayando la importancia de la aproximación comparada, señalando que no es el único actor que certifica y participa en la formación del profesorado y las prácticas universitarias. El autor nos habla, aquí nos manifiesta, que el Estado tiene una gran parte importante de regular cuáles son las opciones para que este profesorado propicie la formación, ya sea a través de instituciones como en los Estados Unidos, ¿verdad? O también, vamos a ver la comparación, existe una estrecha relación entre Estado, ciudadano y enseñanza. Las políticas de Estado, por ejemplo, en Portugal y España, tratan de inventar unas nuevas tradiciones de identidad. Tras un gobierno autoritario, la cultura del siglo XX busca una conciencia social. A diferencia de Gran Bretaña y Estados Unidos, hace un énfasis en la ideología del individualismo. La formación la concentran, ellos tienen organizaciones, ¿verdad?, que permiten darle publicidad a través de revistas científicas a los trabajos de estos doctorandos, de estos investigadores. Se inspiran en políticas monetarias para encontrar estrategias que les permitan llevar a cabo esta reforma. ¿Cómo es la regulación del poder aquí? Es dinámica a través de ¿qué? De las ideas, estrategias que puedan producir cambio. Existen agencias formales del gobierno que toman decisiones sobre políticas, agencias extragubernamentales que influyen sobre todas las políticas y hacen distinciones entre qué es lo que hace el Estado y qué es lo que hace la sociedad. Porque recuerden que también va a depender de la persona o de un grupo el que quiera formarse. No es estrictamente obligación del Estado que las personas vayan cambiando, vayan reformando esa profesionalización. El Estado como regulador del comportamiento para vivir armónicamente unos con otros, entender el poder político como la ontología o esencia del mismo Estado, y el discurso como la herramienta de los individuos en el lenguaje para transmitir su forma de comprender el mundo y buscar la persuasión como forma de poder. Es muy importante eso lo que nos dice Pokewis. Nos habla de que el discurso nos va a decir qué es lo que piensa el autor, qué es lo que piensa el hombre acerca de lo que él está discutiendo en ese sentido. Es el mensaje que él nos quiere decir detrás de un conjunto de palabras, lo que él está queriendo decir en el fondo, lo que está tratando de desentrañar. Eso es lo que se habla del discurso, es el punto de vista de lo que el hombre entiende. Entonces, también nos habla de la gubernamentalización del Estado. Esto fue descubierto en el siglo XVIII como un fenómeno en donde a través de las tácticas de gobierno nos hace qué le compete al Estado, qué es lo privado y qué es lo estatal, qué es lo que está permitido sobrevivir y cuáles son las luchas políticas. Eso nos dice Foucault en 1978. Aquí nos muestra un modelo de sencillo de investigación social según Raggi. Él nos habla que un investigador, bajo el punto de vista cualitativo, primero surgen sus ideas. Estas ideas van a ser interpretadas según él y nos va a permitir obtener datos. Estos datos o este conjunto de información a través de un marco de análisis que es de retroducción. ¿Qué significa esto de retroducción? Que parte de una inducción para luego ser deducido, ¿verdad? Utilizar el método deductivo. Y la unión de estos conjuntos de datos hay un cúmulo de información grande, ¿verdad? Luego eso se va filtrando o se va haciendo un marco de análisis. ¿Para qué? Para formar una imagen. Claro, una imagen ya más concreta a la imagen inicial que partimos. Nosotros partimos con una idea. Luego, este conjunto de datos, este análisis,
investigación o el marco nos va a permitir, ¿verdad?, un método inductivo de mayor parte. ¿Para qué? Para obtener las evidencias y los datos, todo con el fin de ¿qué? De representar la vida social a través de la teoría social. Eso es lo que nos quiere decir este modelo. ¿Cómo nosotros logramos enfocar la investigación cualitativa a través de una idea y luego filtrar? Nosotros aquí también podemos ver cómo la racionalización del sector educativo. Primero, ha habido una fuerte tendencia hacia la diferenciación entre la especialización, entre las instituciones que se ocupan de dirigir y controlar la formación del profesorado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quiero preguntarles, en Venezuela, ¿cómo es la formación del profesorado? ¿Cómo nos forman a nosotros? ¿A través de qué? ¿El Estado o ustedes mismos? Las políticas de Estado. Las políticas de Estado. Ok, a través de políticas de Estado. Pero aquí en Islanda se ha formado la Facultad Universitaria de Educación, el Ministerio de Educación y una playa de otras instituciones, que consiste en dar mayor especificidad a la currícula, a normas de titulación y a nuevas especialidades. Ahí hablaban de que ellos están incluyendo en la nueva formación, que sale un profesor, ¿verdad?, pero están especificando que estudien educación especial, para que haya nueva población que les corresponde formar, que tengan alguna necesidad específica. En Estados Unidos tienden a pensar que el pensamiento del profesorado es funcional. Y las prácticas de investigación son emergentes, como reveladoras, que tratan de eliminar la discordia. En los Estados Unidos se toma mucho como referencia la educación española. Ellos toman, claro, cada uno tiene su propia política, ellos tienen organizaciones, pero también toman como referente ese marco de la educación española. También consiste en buscar la movilización de los grupos de investigación que se asumen con la responsabilidad y control. Es decir, nosotros, por ejemplo, voy a hacer otra pregunta a ustedes, a ver si entienden mi discurso. Ustedes, ¿quién los trajo a estudiar el doctorado? ¿Quién los indujo? ¿El Estado o por preferencia propia? Por motivación, crecimiento personal, preferencia propia. Por voluntad propia, hay demasiado. Pero el Estado como tal estimula esta formación. ¿No les paga un incentivo cuando ustedes se gradúan de doctor? Es un incentivo. Es parte de una política del Estado, pero también parte de la esencia del propio ser humano. Muy baja, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, según este enfoque, la diferencia entre profesión y profesionalización. La profesión son funciones que esperamos de una actividad social que sería etiquetada. Son construcciones culturalmente definidas que deben ser analizadas para poder comprenderlas. La profesionalización son estrategias para mejorar la calidad de la enseñanza y la educación. Permite incrementar la competencia social e intelectual de este cuerpo de docentes. Entonces, aquí nos habla cómo regular esa profesionalización docente, cómo mejorar esas prácticas y cómo llevar esas prácticas discursivas, ¿verdad? Entonces, hay diferentes puntos de vista de profesionalización docente. En Estados Unidos lo ven como una estrategia para aumentar las competencias sociales e intelectuales de este cuerpo de docentes. ¿Qué buscan con ello? Buscan la autonomía, el estatus y la responsabilidad del profesorado. En Islanda, España y Portugal ven como una retórica que consiste en la formación profesional de los docentes y es llevada por agencias internacionales como el Banco Mundial y la ONU. Busca la capacitación de profesores y la investigación